Te agradezco muchísimo, Jorge Reyes, director general adjunto de Índice de Precios del INEGI, que me tomes la llamada para hablar de la inflación de esta primera quincena del mes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Es un gusto estar contigo y en tu programa para servirte, David. Querido Jorge, ayúdame a desglosar qué pasó con la inflación en estos primeros 15 días del mes. Sí, mira, en esta primera quincena, el crecimiento del índice nacional de precios al consumidor fue la siguiente. Si lo consideramos como en una variación quincenal, es decir, la primera quincena de enero respecto a la segunda quincena de diciembre, la variación fue de 0.49%. Y esta variación, si comparamos una primera quincena de enero en los últimos 10 años, pues se puede decir que es la tercera de las altas en estos 10 años. Con esta variación quincenal nos da que en una tasa anual, el INPC crece en esta primera quincena de enero 4.90 o 4.9%. Este crecimiento anual pues mantiene la tendencia al alza de las últimas, esta sería la quinta quincena que crece. Como tú sabes y tu público, que la variación anual del INPC empieza a disminuir desde la primera quincena del 2023 y viene bajando con algunas variaciones constantemente hasta la primera quincena de noviembre del año pasado y la primera, la segunda, las 2 de diciembre, y en esta tiene un crecimiento a tasa anual del INPC. Ahora, ¿cómo se compone? Porque además no solo es el número total, sino cómo se compone este avance en la inflación. Sí, mira, esto es muy importante, porque mientras que la inflación general, el INPC, ha tenido este comportamiento que comentamos, el componente subyacente, que también empieza a disminuir en tasa de crecimiento anual una quincena después del general, como en la segunda quincena de enero del 2023, empieza a disminuir y esta tendencia se mantiene. Ha estado disminuyendo el componente subyacente hasta llegar a 4.78%. Por lo tanto, el componente que ha impactado para dar ese quiebre o ese cambio de tendencia ha sido el no subyacente. Y específicamente en esta primera quincena de enero, lo que sube o lo que hace que se mantenga este crecimiento son los precios de las frutas y verduras, que en tasa anual crecieron 20.69%. Si vemos la variación anual de la segunda quincena de diciembre con la primera quincena de enero, en todos sus componentes, todos disminuyeron. El subyacente en general pues disminuye y todos sus componentes también disminuyen en tasa de crecimiento, es decir, mercancías alimenticias, mercancías no alimenticias, vivienda, otros servicios, etcétera. Y la no subyacente, que es la que impacta a este crecimiento, la única que aumenta son frutas y verduras. Entonces sí son alimentos Y de además frutas y frutas y verduras. verduras aumenta como por ahí del 10%. En variación anual, el Sí. total aumenta 20.69%. O sea, a ver, y hay que entender esto. ¿Por qué es tan importante distinguir, y eso creo que es algo que tenemos que tener claro, distinguir entre la inflación subyacente de la no subyacente? Bueno, porque en la no subyacente están todos los genéricos, los productos de toda la canasta del INPC que relacionados con el sector agropecuario, están los agrícolas, los pecuarios, están los energéticos, tarifas autorizadas por el gobierno. Es decir, que son genéricos que además que su precio es resultado de la oferta y la demanda, hay otros factores externos que más impactan en esta variación. En la no subyacente puede ser en los productos agropecuarios sequías o exceso de lluvia o frío o enfermedades que están impactando
adicionalmente a una condición de oferta y demanda en un mercado. Y los energéticos y las tarifas, bueno, hay una política tal vez fiscal que los pueden manejar. Entonces, hay otros factores adicionales al manejo de la oferta y la demanda. En el caso de los subyacentes, básicamente es por el comportamiento de la oferta y la demanda de cada uno de los mercados. Entonces, ese componente subyacente tiene un comportamiento un poco más estable, con una tendencia, con un ciclo más o menos definido, y en el caso de la no subyacente sí tiene una variación más grande por otras razones. Entonces, muchos financieros, el Banco Central, pues el componente subyacente le dan cierta importancia para conocer lo que pudiera estar pasando en la economía mexicana. Ahora, por ciudades, ¿cómo se está comportando la inflación? ¿Cómo se está dando? Porque vemos que Acapulco y Chilpancingo se llevan el mal dato de ser los que más inflación tienen, ¿no? Sí, sí, efectivamente, los que más crecen en variación quincenal, además de los que tú comentas, que están lógicamente en el estado de Guerrero, también está Tapachula de Chiapas, San Andrés Tuxtla en Veracruz, Tepatitlán en Jalisco, Puebla, Oaxaca, Ciudad de Acuña en Coahuila, Fresnillo, Zacatecas, son las ciudades que más registran en variación quincenal mayores crecimientos. ¿A qué se debe que... perdón que te esté haciendo una, Sí, una, una- sí. una entrevista como de fundamentos, porque de pronto les da por politizar las cosas a muchos sectores y hay que siempre estar pegados a los fundamentos. ¿En qué influye que en una ciudad sea diferente que en otra? Bueno, lo que hemos visto en los números, en los datos, puedo comentar lo siguiente. Nosotros, como en promedio cada mes, cotizamos en todo el país alrededor de 380,000 cotizaciones en el mes. En todo el país, en las distintas regiones, tenemos gente que van a los lugares donde principalmente acuden las familias a comprar, o sea, en las misceláneas, en las farmacias de barrio, en los mercados o en los grandes centros comerciales, estos 380,000 cotizaciones, y tomamos los precios y sacamos las variaciones. Entonces, es una pregunta muy interesante, porque sí hay un comportamiento lógicamente nacional, pero también particular de esa región. Puede haber situaciones de distribución, puede haber situaciones de alguna cuestión climática, de cuestiones de que en una región tal vez hay una actividad mayor y la demanda es mayor, o hay una circulación de dinero más amplia, etcétera. Ahí habría que ver de manera distinta el comportamiento de la demanda y de la oferta. ¿Qué significa? Que por el lado de la demanda pues está el consumo, las preferencias, los patrones de consumo de una persona, una familia del norte es distinta a una familia del sur, consumen una canasta diferente en el norte, en el sur, en el centro. Entonces el impacto de las demandas son diferentes por regiones, y por el lado de la oferta pues está la producción, la distribución, los centros de distribución precisamente, que el abasto, algunos tienen problemas de abasto. Entonces el componente diferenciado de regiones de la demanda y la oferta pues también impactan en que haya esa distinta variación de precios en la canasta completa que medimos para obtener el índice nacional precio al consumidor. Claro, por eso la gente luego dice, es que eso, a mí me han subido más o menos los precios, que son los que menos lo dicen, Exactamente. porque es Sí. diferente para todos. Este es un índice que engloba a todos y pues unos están arriba y otros están abajo en esta medición, ¿no? Sí, tanto por regiones, David, eso es muy interesante lo que comentas, tanto por regiones, pero también por productos. Por ejemplo, si una familia va y compra algunos productos agrícolas, o sea, va y compra la cebolla, el chile poblano, tomate, jitomate y nopales, suponte, y va a comprar en ese día.
Esos, por ejemplo, el crecimiento de la cebolla anual fue de 138.46, el chile poblano 57.84, el tomate verde 55.46, el jitomate 54.24 en tasa anual, los nopales 37.87. Entonces esa familia, si va a comprar esos productos, pues dice, pues mira todo lo que me creció comparando con un año, pero el dato general de los 380,000 productos que cotizamos, servicios, vivienda, colegiaturas, etcétera, pues da en esta primera quincena 4.9%, que se compara con estos datos que te di de los alimentos. Entonces, también las canastas de cada familia en cada momento que van a adquirir o a consumir, pues son diferentes, y pues sí, la percepción es diferente. Sería una percepción similar si compraran toda la canasta del INPC, pero pues eso no sucede, ¿no? Entonces Sí, también no, hay una variación en ese sentido. y si no hubiera diferencias, por ejemplo, estaba pensando en alguien que o no tiene hijos, o que sus hijos ya no están en edad escolar, o que están en Exacto, educación pública, pues es una canasta diferente a la que diferente. a quien no está ahí y que sí le influyen, o los gastos de viaje o cualquier cosa. Querido Jorge, siempre es un placer, siempre es un gusto platicar contigo y pues vamos a seguir muy de cerca la inflación Claro que sí. porque está preocupante que esté tan alta, pero eso lo digo yo. Creo, Jorge, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, David, es un placer estar contigo y estamos para servirte, y cuando gustes estamos al pendiente. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas noches.